Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Una vez más, agradecidos a Dios por este espacio de compartir, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, este espacio que nos permite poder llegar a cada hogar, a cada lugar, a cada rincón para llegar con la palabra del Señor para ese momento, ¿no? Ese momento en que uno quizás está necesitando el aliento, la fortaleza, el salir de alguna situación, el verse reflejado en la palabra de Dios, el verse identificado en la palabra de Dios y el saber y el comprender que la palabra de Dios no ha perdido ni vigencia, no ha perdido poder, no ha perdido alcance. La palabra de Dios es aquella que vivifica, fortalece al ser humano, cualquiera sea la situación que esté pasando, porque la palabra de Dios dice en su palabra que es como una espada, que tiene doble filo y que penetra hasta partir los huesos, las coyunturas y los tuétanos, ¿no? Es un poquito más específico, es decir, los huesos, y que disciernes los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, la palabra de Dios es la que nos examina a todos en cualquier situación, circunstancia que estemos pasando. Cristo nos anima a estudiar, a conocerla, a leerla, y dice y utiliza una palabra muy hermosa que es escudriñar. Escudriñar es buscar, indagar, preocuparse en cuáles son los propósitos de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Porque dice Cristo, el mismo Señor Jesucristo lo dijo, ellas son las que dan testimonios, el testimonio de mí, de quién soy, de quién es. Porque siempre hablamos, ¿no? Cómo poder creer en Dios de una forma efímera, decir, sí, creo en Dios y todo bien, pero cuando realmente podemos decir que creemos en Dios y buscar el sustento del por qué creemos en Dios y de qué forma creemos en Dios, es porque podemos identificarnos en la palabra de Dios. Podemos leerla, podemos comprenderla y aquello que no entendemos, aquello que no podemos a ciencia cierta poder entenderlo con nuestra mente, pedirle a Dios ese entendimiento, porque hasta para eso Dios nos da las herramientas. Santiago dice que aquel que quiera sabiduría, Santiago es un apóstol, dice y escribe en la palabra, aquel que quiera sabiduría para entender la palabra de Dios, sabiduría para ser un conocedor de las cosas de Dios, dice, pídasela a Dios, el cual le dará abundantemente, y que Dios en ese sentido no tiene reproches, no se guarda nada, Dios la da en abundancia. Y acerca de esto, acerca de las enseñanzas y acerca de lo que Dios tiene para decirnos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento está lleno de historias y de momentos en que nosotros podemos vernos reflejados, porque a veces pensamos que solamente el Nuevo Testamento tiene las enseñanzas de Cristo, por supuesto, en el Evangelio, las enseñanzas de los apóstoles a partir del día de Pentecostés y de cada uno de los viajes misioneros de Pablo y Juan y Santiago y Pedro y Judas. Es decir, pero en el Antiguo Testamento hay muy ricas enseñanzas que podemos afirmarnos y ver en su palabra. Y lo que quería compartir en este momento es acerca de alguien muy especial, un profeta que se le conocía como el profeta llorón porque evidentemente su ministerio o su forma de predicar era tan se identificaba tanto con la palabra de Dios y sufría y padecía por predicar el mensaje de Dios, el verdadero, aquel que era genuino y no como había tantos profetas en aquel tiempo que decían al pueblo lo que el pueblo quería escuchar. El profeta Jeremías hablaba lo que Dios le mandaba y esto evidentemente le ha traído y le trajo muchos problemas, tanto así que entregó su vida de una forma bastante violenta. Y a veces nos preguntamos por qué Dios permitió, porque Dios tiene propósitos para todos. Y Dios probó la vida de este profeta hasta la muerte. Y él entregó su vida por dejar el mensaje. Y uno de los mensajes maravillosos que nos deja una historia es, está plagado de señales y de formas y de figuras el Antiguo Testamento y no es así la excusa de Jeremías, que también Dios nos habla a través de su palabra de esta manera, que es una
en el capítulo 18 y 19 y antes también hay distintas señales que Dios le habla al pueblo para que el pueblo pudiera entender y comprender cuál era el propósito, porque a veces no nos damos cuenta que Dios nos habla, así como Cristo habló por parábolas, Dios también hablaba por medio de sus profetas, por medio de figuras y formas que ellos tendrían que identificarse y poder llegar al conocimiento de esa verdad que Dios le estaba diciendo. Y en este caso, unos versículos que nos hablan acerca de el alfarero y del barro. En el capítulo 18 de Jeremías dice, escribiendo el profeta por medio de la revelación de su Espíritu Santo, palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí, dice Jeremías, a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vez, según pareció mejor hacerla. Entonces, dice Jeremías, vino a mí palabra de Jehová diciendo, dice Dios, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Esta enseñanza sencilla y corta nos habla acerca del propósito que tiene Dios en la vida del ser humano, en este caso, en el propósito del pueblo de Israel. Y a veces nosotros necesitamos poder identificarnos con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido sacados, rescatados del pecado y de la esclavitud en la cual vivíamos, aunque nosotros pretendíamos ser libres y que decíamos hacer lo que queríamos, evidentemente Cristo nos dice en su palabra, conoceréis la verdad y esta verdad os hará libre. Entonces, el pueblo de Israel pasaba por un momento trágico y terrible en su vida, que era la esclavitud, y Dios lo rescató, dice, con mano poderosa. Y entonces, como Dios no deja las cosas así nomás, Dios trata con su pueblo así como trata con nosotros, así como trata con usted, trata conmigo en cualquier circunstancia de nuestra vida, y a veces es necesario pasar por diferentes circunstancias. Y este caso, esto es una enseñanza muy sencilla, muy clara acerca del propósito que tiene Dios en nuestra vida y el por qué estamos en el camino del Señor. No solamente por decir, bueno, yo amo a Dios y Cristo es mi Salvador y voy a la iglesia y bueno, circunstancias me van bien, me van mal y bueno, no, evidentemente hay un proceso, hay algo por el cual tengo que pasar y vivir para experimentar el poder de Dios en mi vida y no conformarme con tener una religión. Entonces Dios le muestra al profeta, dejando este mensaje claro hacia el pueblo de Dios y que también nos deja a nosotros, que Él es el quien nos ha rescatado, nos ha llamado de la esclavitud y Él trata con nosotros. Y esta rueda que dice claramente, es esta rueda que el alfarero trabaja, es decir, es el escenario por el cual trabaja nuestra vida el Señor. Sí, esta rueda ejemplifica las cosas o las circunstancias de nuestra vida que Dios está trabajando. Si estás atravesando por problemas y dificultades, Dios está trabajando con tu vida, con tu carácter, con tu forma de ser, con tus pensamientos, con tu manera de orar, con tu manera de hablar, con tu manera de pensar. Dios está tratando constantemente con tu vida, como trataba constantemente con el pueblo de Israel. Por eso Dios lo llama a que Jeremías mire atentamente esta figura, esta circunstancia que estaba pasando. Algo tan común en esos tiempos, ¿no? Un alfarero haciendo un trabajo de alfarería para quizás venderlo, quizás para adornar su casa, en fin. Ahora Jeremías tenía que prestar atención porque Dios estaba hablando a su vida para que él pudiera llevar el mensaje al pueblo de Dios, para que el pueblo reaccione y se dé cuenta que Dios tenía un propósito, un mensaje al llamarlos de la esclavitud. No era solamente, bueno, si los traigo y listo y ya está, no. Dios tiene propósitos en tu vida, Dios te ha llamado y porque Dios tiene un propósito y va a trabajar en este mundo con circunstancias y con cosas que te hagan pulir tu vida para que te des cuenta que Dios te ama, que Dios quiere fortalecerte, quiere hacer de vos, de usted, de mí, una nueva criatura, quiere hacer cosas en nuestra vida, pero evidentemente
nosotros tenemos que dejar que esta rueda, mire, dice en Romanos, en el capítulo 8, un versículo muy conocido, 8:28, y sabemos, primero tenemos que entender que lo tenemos que saber, porque Pablo cuando escribe, lo escribe con mucha seguridad, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados, pero me llama la atención que Pablo con esta seguridad dice, y sabemos. ¿Usted lo sabe? ¿Usted sabe? Dios lo ama, pero usted sabe que todas las cosas le tienen que ayudar a bien. ¿Por qué? Porque usted ha sido llamado con un propósito. Vos, joven, niño, niña, hombre grande, mujer grande, hemos sido llamados con un propósito. Conforme a sus propósitos, dice Pablo, hemos sido llamados, pero lo tenemos que saber, de eso tenemos que estar seguros. ¿Y por qué? Porque amamos a Dios, entonces a esto lo sabemos. Entonces, esto es lo que quiere decir esta sencilla enseñanza, este trabajo en la rueda de este alfarero, de esta figura que le está mostrando. El alfarero trabajando en la rueda con la vasija. Una vasija que en principio, no nos olvidemos, era barro. No tenía forma de nada, era barro y después con el agua y con la forma y con la rueda trabajando fue tomando forma. Pero, ¿qué era? Nada, barro, sencillo y simple. Eso somos en la presencia de Dios. Dice Pablo también en su palabra, dice la palabra de Dios que tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Entonces esto es maravilloso, entender que conforme a los propósitos de Dios hemos sido llamados. El alfarero lo conocemos bien. ¿Quién es este alfarero que trabaja con esta vasija? Es el Señor. De eso no hay absolutamente ninguna duda. Dios es el que va a trabajar en su vida y en mi vida. ¿Por medio de qué? Por medio de su Espíritu Santo. Nosotros, los cristianos, los hijos de Dios de este tiempo que hemos experimentado el poder de Dios, Cristo ya vino, hizo la obra en la cruz del Calvario, hemos recibido la promesa extraordinaria de su Espíritu Santo. Podemos decir con total seguridad que quizás tenemos una ventaja que no tenía quizás el pueblo de Dios, que no había sido consumada todavía la obra de Cristo y entonces necesitaba ser guiado por Dios y abrir su corazón para que esto pudiera pasar. Pero nosotros, que Cristo vino a este mundo, que Cristo ha padecido en la cruz, que Cristo ha entregado su vida, cumplió la promesa, se fue a la presencia de Dios y Él dijo, no los dejaré huérfanos, no los voy a dejar solo. He aquí, le voy a enviar a mi Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. No es otro Dios, sino que es el mismo Dios en la tercera persona. ¿Para qué? Había un propósito, ¿no? Hay una palabra que se usa que es el paracleto. El paracleto es aquel que ayuda, que guía, que marca el camino, que enseña, que muestra. Eso es el Espíritu Santo de nuestra vida. De esa manera, digo yo que tenemos esa ventaja tan grande, que no estamos así en el aire, sino que el Espíritu Santo es aquel que nos guía a toda la verdad para poder hacer la voluntad de Dios, para que este alfarero divino pueda trabajar en nuestra vida, dejar moldearnos en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestras formas. Esta enseñanza es profunda, sencilla, pero grande para nuestra vida. Somos enseñados, somos manejados y formados por este Dios poderoso, por este Espíritu Santo que redarguye nuestra vida, nos va mostrando cuál es la forma, la manera, el carácter. Pero por supuesto, y acá se termina todo argumento. Si no lo dejamos actuar en nuestra vida, nada de esto va a ocurrir. Si no dejamos que esto pueda fluir en nuestra vida, nada de esto va a ocurrir. Vamos a hacer esa vasija y se va a romper y listo. Pero acá hay algo maravilloso, ¿no? El alfarero, que es el que trabaja en nuestra vida, es el que realmente toca nuestra vida, nuestro corazón, para que seamos una vasija conforme a la voluntad de Dios. Pero la vasija pasó algo, ¿no? En el relato había pasado algo. En el versículo 4 dice, la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Ahora digo, ¿cómo es esto posible? Si Dios está trabajando en nuestra vida, ¿cómo nos vamos a echar a perder?
Evidentemente esto pasa porque no dejamos que la voluntad de Dios se pueda cumplir en nuestra vida. Porque pensemos por un momento en Israel y pensemos en nuestra vida. En Israel había sido sacado con mano poderosa de la esclavitud. Había visto muchos milagros de parte de Dios, desde las plagas hasta el mar que se abrió en Dios, hasta la comida que venía del cielo. Sin embargo, en su corazón había rebeldía y quejas contra Dios. Por eso decimos que estas cosas pasan y pueden pasar aún viendo los milagros de Dios. Y con respecto a nuestra vida, que Cristo nos ha sacado del pecado, Cristo nos ha sacado de la vieja manera de vivir, que ha hecho de nosotros una nueva criatura. Sin embargo, evidentemente, todavía hay rebeldía en nuestro corazón, de tal manera que no dejamos que Dios se manifieste por completo en nuestra vida. Entonces esa vasija se echa a perder en la mano de Dios. Pero hay algo maravilloso que ocurre acá. Hay algo que la alegría que nos tiene que producir es indescriptible. ¿Por qué? Porque dice que y volvió y la hizo otra vasija, ¿no? Según le pareció mejor hacerla. A Dios le parece que todavía tenemos oportunidad de ser mejores hijos de Dios. Qué maravilloso. Yo leo esto y le doy tantas gracias a Dios porque comprendo que la misericordia de Dios no se cortó, es la misma, es grande, es maravillosa. Y si me doy cuenta que este alfarero que se le rompió la vasija se dio cuenta que podía hacer algo mucho mejor, entonces me doy cuenta que Dios puede hacer de mí una mejor persona, un mejor creyente, un mejor padre, un mejor hijo, un mejor estudiante, un mejor creyente, un mejor hijo de Dios. Dios puede hacer de mí algo mejor, porque es lo que a Él le parece. Leíamos en Romano que a Dios, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a sus propósitos son llamados, pero todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, que nos detengamos un momento en esta palabra, que podamos reflexionar en estas sencillas palabras. Acá Dios nos da la oportunidad de que si fallamos, si no prestamos atención a su palabra, si nos equivocamos, Él no nos deja tirados, derrotados, no se acuerda de que nosotros somos polvo, no somos nada, somos barro, no, Él nos ve porque nos ve a través de la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, quien se entregó por nosotros, y tenemos una nueva oportunidad de ser hechos una vasija nueva. Dice, según le pareció mejor hacerla mejor. Dios tiene lo mejor para nosotros. Dios no hace cosas a media, Dios no hace cosas improvisadas, Dios hace cosas mejores, ¿no? Como dice su palabra, aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ojalá que usted le pueda dar la oportunidad a Dios de poder trabajar en su vida. Ojalá, porque Dios dice y se pregunta, hace una pregunta que yo diría que es un poco retórica, que no tiene respuesta porque es obvio, ¿no? La pregunta, pero Dios dice, ¿no podré hacer yo de vosotros como este alfarero o casa de Israel? He aquí, dice que como el barro en mi mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. Pero pensemos que Dios nos está hablando a nosotros. Dios te está diciendo, ¿no pensás que yo puedo hacer algo mejor en tu vida? ¿No pensás que de la forma en que estás y que si te quebraste, te rompiste? Dice la palabra que Él no va a apagar el pábilo que humare, ni va a terminar de quebrar la caña cascada. Son dos figuras que son maravillosas, porque la caña cascada está ahí, ¿no? Media doblada y pareciera que se quiebra y Dios no la va a quebrar. No. Dios la va a levantar, y ese pábilo, ¿no? Esa mecha que está humeando, Dios no la va a terminar de apagar, sino que la va a dar aliento para que se encienda. Ese es el trabajo, es la obra de Dios, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo en la vida de aquel que por supuesto se deja moldear, trabajar en las manos de Dios. Esta enseñanza sencilla, simple,
nos habla de un corazón abierto a Dios, nos habla de alguien que tiene que dejarse moldear en las manos de Dios. Piense en ese alfarero que tenía toda la potestad de poder romper esa vasija y hacerla de nuevo. Dios es exactamente igual en nuestra vida si usted, amigo o amiga, deja que esto suceda, que esto pase. No deje pasar un instante más en su vida para que esta palabra pueda cumplirse en su vida, en su corazón. No deje pasar ese instante de decirle a Dios, entiendo, comprendo que hay cosas que tengo que cambiar, que hay cosas que aún no te he dejado trabajar en mi vida. Bueno, me pongo en tus manos para que se haga tu voluntad. Amigo, tú que estás recibiendo los mensajes de la palabra de Dios y hay cosas que no comprendes, pedir a Dios que hable a tu vida, hable a tu corazón, porque esta palabra es para vos. Esta palabra Dios te está buscando, Dios te está llamando y Dios quiere hacer de vos una nueva criatura. Mi hermano, mi hermana, aquel que está pasando quizás alguna circunstancia, sepa que usted está en este momento en la rueda de Dios, en la rueda de este alfarero maravilloso trabajando, moldeando su vida y que si se tiene que romper, se va a romper. Pero no tenga miedo porque Dios va a hacer las cosas nuevas y como hemos leído, mejores aún. Vamos a orar, vamos a dejar esto en las manos de Dios, vamos a pedirle a Dios que esto sea una realidad en su vida y en mi vida. Padre, gracias por tu palabra, por tu gran amor, tu gran misericordia, este privilegio que nos das en leer tu palabra, este privilegio de poder atesorar todo lo que tú tienes para nuestra vida y es que estés obrando en esas vidas que te necesitan, que están escuchando tu palabra en este momento, que puedan tener, Señor, un encuentro personal contigo. ¿De qué manera? Pidiendo e invitándote a sus corazones para que tú puedas vivir y morar en ellos. A mis hermanos que están escuchando esta palabra, que tú los fortalezcas y tú los ayudes en todas las cosas. Te doy gracias por todo lo que haces y todo lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga tu vida ricamente.